Ok, bienvenidos a lección 10. Vamos a estudiar Romanos 6, 1 a 13. Tres claves para la vida. Un momentito. Wow. Tenemos micrófonos. Si alguien te dijera que ha descubierto las claves de la vida real, ¿aceptarías esas claves? Pablo afirma conocer las claves de la vida. En Romanos 6, él habla de nuestra aceptación de la justicia que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Podemos ser salvos, pero Dios no nos impone la justicia. Él no nos obliga a aceptar su voluntad. Si queremos ser justos, debemos aceptar la justicia que Dios ofrece en Jesús. En Romanos 6, Pablo demuestra cómo podemos estar en paz con Dios al presentar tres claves para la vida eterna. La primera clave, saber. La primera clave es saber. En el versículo 6, el apóstol dice, estos saben que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Debemos saber algo. El cristiano sabe algo. ¿Qué sabe? Sabe que su viejo hombre fue crucificado con él. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10, 17. Sabemos por qué Dios le dijo. Cuando nos convertimos en cristianos, el viejo hombre fue crucificado en realidad. ¿Qué es exactamente lo que sé? Sé que cuando Cristo murió en la cruz, yo potencialmente morí con él. Cuando Jesús fue crucificado, llevó nuestros pecados en su cuerpo, en el madero, incluso si eso ocurrió cientos de años antes que viviéramos. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, anticipando que naceríamos en el mundo y nos convertiríamos en pecadores. ¿Qué sabemos? Sabemos que el viejo hombre fue crucificado con él. Potencialmente, cuando Cristo murió, nosotros morimos al pecado. Cuando aceptamos el Evangelio, esa muerte al pecado se convirtió en un hecho real en nuestras vidas. En los primeros 5 versículos de Romanos 6, Pablo explica cómo realmente morimos con Cristo. Él dice, ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Versículos 1 y 2. Había dicho anteriormente en el capítulo anterior que donde el pecado abundó, la gracia abundó aún más. Alguien podría llegar a la conclusión de que deberíamos pecar más para la gracia de Dios abunde más. Pablo dice, de ninguna manera. Ese pensamiento está en oposición a lo que hemos llegado a hacer. Él dice, ¿cómo nosotros que hemos muerto al pecado aún viviremos en él? Versículo 2. El viejo hombre ha sido crucificado con Cristo y estamos aceptando lo que Dios ha logrado
para nosotros a través de él. Hemos muerto al amor y la práctica del pecado. Como nosotros que estamos muertos al pecado, podemos seguir viviendo en él. Aquí está la clave. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 6:3. Cuando somos obedientes a Dios, cuando somos sumergidos en agua, no solo representamos la muerte y el sepelio de Cristo, sino que también demostramos nuestra propia muerte al pecado y el sepelio a nuestro viejo hombre. En el versículo 3, Pablo nos dice, como alguien entra en Cristo y en su muerte, donde podemos beneficiarnos de lo que él logró en la cruz. No conozco otra manera de entrar en Cristo y en su muerte, excepto como Pablo anuncia aquí, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. 6:3. Nuestro bautismo es la puerta a través de la cual entramos en Cristo. Salimos del mundo y entramos en Cristo. Salimos del viejo yo y entramos en el nuevo yo. Salimos de la condenación y entramos en la salvación. Somos bautizados en Cristo. Muchas personas no han sido bautizados en Cristo. De hecho, su teología afirma que no es necesario, pero Pablo nos dice aquí cómo entramos en Cristo. ¿Cómo es? Él dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 6:3, es la salvación fuera de Cristo o en Cristo? Pablo dice que somos bautizados en Cristo y en su muerte. El versículo 4 dice, por lo tanto, hemos sido sepultados con él por el bautismo en la muerte. Eso es lo que es el bautismo en el Nuevo Testamento. Es un sepelio con Cristo, como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en novedad de vida. 6:4. Esto puede que no esté de acuerdo con la teología de todos, pero es la palabra de Dios. En estos primeros versículos de Romanos 6, Pablo explica cómo nos convertimos realmente en justos en Cristo. El versículo 5 dice, porque hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos unidos en la semejanza de su resurrección. Cristo murió por nosotros. Nos volvimos justos potencialmente cuando él murió. Nos convertimos en justos realmente cuando respondemos al evangelio como lo hicieron los romanos. No hay nada meritorio en esto. Es la aceptación del regalo de Dios. La primera clave de Pablo es que sepamos algo. Sabemos que hemos sido crucificados con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido y, por lo tanto, ya no sirvamos al pecado. ¿Lo sabes en tu vida? ¿Lo sabes porque Dios lo dice? ¿Lo sabes porque la Biblia lo dice en Romanos 6? Has muerto como dice Pablo que debemos morir.
has sido sepultado con Cristo, has resucitado para caminar en novedad de vida. Esa es la aceptación. La segunda clave, número 2, considerar. Hay una segunda clave, Pablo dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. 6:11. La segunda clave es considerar o contar como cierto. Consideraos. Es una palabra que proviene de la oficina del contador. Cuando un cartógrafo crea un mapa de un país, estado o incluso del mundo, lo hace con aproximación, que es absolutamente confiable, no aproximadamente correcto, sino absolutamente correcto, es la aritmética. 2 más 2 siempre son 4. Puedes estar absolutamente seguro de esa verdad. ¿No es interesante que Pablo utilice un término matemático, un término de la oficina del contador, cuando dice, consideraos a vosotros mismos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús? Observa 3 verdades aquí. Verdad A. La primera es el hecho. Realmente estamos muertos al pecado. Hemos muerto a esa forma de vida. Pablo dice, consideraos también vosotros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El hecho de que estemos muertos al amor, la práctica y el dominio del pecado nos lleva a otra pregunta. Punto B, ¿dónde tiene lugar eso? Es en Cristo. El énfasis de Pablo a lo largo de Romanos 6 es que antes estabas fuera de Cristo y perdido, pero ahora estás en Cristo y seguro. Es en Cristo hemos obedecido de corazón la forma de doctrina. Hemos sido sepultados con Cristo y resucitados de nuevo. Ese acto nos puso en Cristo. Es en Cristo que nos consideramos muertos para el pecado, pero vivos para él. Entre el viejo hombre y el nuevo hombre hay una tumba. Tiene que haber una muerte con Cristo. Y punto C, la tercera verdad es que el bautismo es una proclamación pública de que el viejo hombre está muerto y el nuevo hombre está vivo. En Gálatas 6:14, el apóstol dijo, pero nunca me gloríe de nada, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, mediante la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Fue por el poder de la cruz que Pablo se convirtió en un hombre nuevo. El viejo hombre había muerto. La clave número 1 es que hay algo que debemos saber. La clave número 2 es considerarse o tener en cuenta que estamos muertos para el pecado. Ahora la tercera clave, presentar. La tercera clave se ve en la palabra presentar. En el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es como un trozo de arcilla que es suave y maleable en las manos del alfarero. Somos la arcilla y Dios es el alfarero. Debemos ceder cada vez más a su voluntad. Nos consideramos a nosotros mismos viviendo en justicia en lugar de vivir en el pecado. En Romanos 12, Pablo utiliza esta misma palabra. Él dice, por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La adoración es ofrecer algo a Dios. En la adoración, Dios siempre ha pedido lo mejor. En cierto sentido, la vida es adoración. Sí, sé que existe la adoración de la iglesia, de la que habla en el Nuevo Testamento. Eso es cuando la iglesia se reúne. Pero en Romanos 12, él dice, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto espiritual. Diariamente queremos volver a comprometernos con Dios al entregarnos a nosotros mismos, nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones a Él. En conclusión, aquí tienes 3 claves para la vida. Hay algo que debemos saber. Sabemos que hemos sido crucificados con Él. ¿Cómo lo sabemos? Dios lo dice en Romanos 6. Consideramos o contamos a nosotros mismos como muertos al pecado y vivos para Dios. Nos presentamos diariamente a Dios. Romanos 6 presenta 3 claves para la vida. Confío en que aceptemos esas claves y desbloqueemos los tesoros que Dios tiene para nuestras vidas, tanto ahora como para siempre. Romanos 6 es uno de los capítulos más grandes de la Biblia sobre cómo llegar a ser cristiano, pero no tiene valor para nosotros a menos que lo sigamos. Luis, yo voy a pasar a ti. Bien, hermano, estaba viendo ahora, viendo con Rocky, pero estaba anoche y hace un rato preparándome para la lección. Miren, esta Biblia fue un regalo que me hizo uno de los hombres más grandes que yo he conocido en mi vida, y grande en la presencia de Dios, el hermano Julio Alfonso. Esta Biblia perteneció a alguien que estaba predicando a Luis Moreno en Cienfuegos en los años 30 y tantos. Pero Luis Moreno muere y nadie se ocupó de ellos. Cuando Julio Alfonso me la regala a mí, es como hubo una especie de transferencia, que ya yo donde quiera que iba, llevaba mi Biblia. Y mi Biblia, la Biblia de este hermano, iba siempre conmigo. Cuando el libro de los Romanos nos habla de la conversión verdadera del cristiano, la primera conversión que viene por fe. Es lo primero. Sé en quién he creído. Cuando usted sabe en quién he creído, es la primera conversión que usted se hace a sí mismo. Van a venir 1000 gente que te van a decir, tienes que estar un año de esto, tienes que estar un año, tienes que demostrar al mundo. ¿Cómo yo voy a mostrar? Cuando yo nací, yo no tuve que decirle a nadie, yo soy hijo de Ramoncito.
Era mi padre el que decía, este es mi hijo. Cuando usted tiene un hijo, su hijo no tiene que demostrar que es hijo suyo. Tu hijo simplemente es hijo tuyo y punto. Ahora, él lo cree. Yo aprendí a amar a mi padre cuando era ya de adulto, porque yo lo respetaba. Siempre lo respeté mucho, pero aprender a amarlo cuando tuve su edad, cuando empecé a los 30 años, es cuando me di cuenta el gran hombre que era mi padre. Eso es una conversión. Cuando usted sabe de quién ha venido, usted sabe que en quién ha creído, es la primera conversión, el primer paso. Yo sé en quién he creído. Cuando nosotros vamos a enfrentar ese cambio. Fíjense bien que la Biblia te habla que es un culto diario, que presentéis vuestros miembros en eterno sacrificio. Miren, cuando Abraham fue a ofrecer, ¿qué Dios le pidió? Lo mejor que él quería, Isaac. Si a mí el Señor me hace esa prueba con mis hijos, yo no lo hubiera pasado, porque yo nunca lo hubiera dado a ninguno de mis hijos. Cada vez que nacían ellos, para mí era lo más grande que había en el mundo, eran mis hijos, así de chiquititos. Y después de verlo crecer, 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 uno se queda como atónito, pero tu corazón sigue siendo allí. Entonces, el primer sacrificio que nosotros vamos a ofrecer somos nosotros mismos. Tranquilo. En el altar, Señor, Esperemos. Señor, yo quiero ofrendarte a mí mismo. Señor, yo quiero ser tuyo. Él es padre, él lo sabe. Él está ahí esperando que tú le digas, este es mi hijo amado. Y quiero decirle que esa primera conversión, esa segunda parte, es dura. Porque nosotros venimos viciados. Nosotros, el 90% de nosotros, no tiene la virtud que tienen los hijos de cambroneros. Tanto los hijos de cambroneros que vamos a crear ahí un superpolítico, un hombre que va a enderezar a Costa Rica, que lo va a poner en el primer mundo, porque tiene preceptos cristianos desde que nació. Pero nosotros no. Nosotros nacimos permeados de toda la inmundicia. Vamos a hablar de algo que muy poco hablamos, fumar. Yo me fumaba 3 cajetillas de cigarro diarias. Ahora, en la Biblia no dice en ninguna parte, no fumarás. Pero sin embargo estaba siendo adicto a algo que le hacía daño a mi cuerpo. Trabajaba en la fábrica, venía todo aquel grupo de ingenieros, nos sentábamos. Cuando hacíamos un trabajo grande, sacaban una botella de ron y todo el mundo bebía. Y yo tenía que romper todos los hábitos de ese viejo hombre. ¿Cómo romperlo? Muy sencillo. Empecé a buscar nuevos caminos. Yo sabía que si iba por este camino, ese camino es de piedra, en ese camino hay piedra, me voy a ponchar. Y escogí otros caminos. Y entonces escojo y me veía siempre con Tony Santana, me veía siempre con Mario y buscaba siempre la forma de estar rodeado de gente que me dieran. Aún así, cuando mis amigos me veían, me dicen, ¿qué pasó? Se confundió de bando. Ya no te veo en esto ni en aquello. ¿Qué te pasaste de bando? Yo sí me pasé de bando. Ahora soy cristiano. Y es difícil hacer ese tipo de confesión. Es muy difícil porque la gente no cree en ti. Nadie cree en ti, de los amigos tuyos, de los viejos, de los borrachos, de los amigos, de los mujeriegos, que hacíamos fiesta y todo el mundo terminaba empatado con este con el otro. Es difícil romper contigo mismo. Es negarte a ti y entregarte al Señor. Ahora, hay otra etapa, hermano. Y yo le doy gracias a Dios por el hermano Julio Alfonso. El hermano Julio Alfonso, fíjense bien la importancia de alguien, de un padrino. El hermano me veía peleando y me decía, Luis, llégate por acá. Luis, ¿quieres comer un plato de frijoles negros? Luis, vamos a tomar café. Ve por la casa. No, hermano, yo tengo esto, tengo aquello. Dice, no, ven. Y el hermano Julio Alfonso hizo una diferencia conmigo. Y yo empecé primero a admirarlo, porque Julio era un tipote, así como Rocky, tipo americano, bonito, trabajo, fuerte. Que por cierto, los demás predicadores de ese entonces eran chaparritos, bajitos y feos.
Y yo veía a Julio y no sé si lo miraba con los ojos de alguien que lo admiraba mucho y llegué a quererlo y de hecho lo sigo queriendo porque fue la persona que tuvo el coraje y el tiempo y que el Señor utilizó como un ángel para sacarme a mí de toda aquella inmundicia y traerme. Hermano, muchas veces nosotros fallamos cuando vamos, ¿qué es lo que le hablamos con el equipo? Vamos, convertimos a las personas y ahí los dejamos. No, hermano, el proceso de la conversión es algo bien largo. Es un caminar eterno. Es un caminar eterno. Tenemos que aprender a agarrar a las personas así y así y caminar con ellos. Es la única forma que tenemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ahora fíjense bien, lo otro, siempre que usted decida seguir al Señor, vas a tener 10 bandos de personas con opiniones. Tú no puedes ser cristiano. Tú eres un tipo que ha sido así, asado. El otro por allá, no, ese hombre no sirve. Todo el mundo va a tener una opinión. Todo el mundo tiene opinión. Pero después te van a decir, no, tienes que estar un año así. Tienes que probarme esto, tienes que probarme aquello. Hermano, y todo el mundo tiene opiniones. Pero a mí no me interesa porque yo tengo la única opinión válida. Yo tengo la opinión de mi padre. Y mi padre me dice, confía en mí. Yo he vencido al mundo. Imagínese, criado en un barrio malo, donde tenías que pelear desde niño. Aprendí a ser guerrero. Toda mi vida he sido guerrero hasta ahora, que me doy cuenta que tengo que poner las manos y tengo que confiar más en el Señor que en mí. Ahora, sí les digo esto, hermano. Satanás tiene 10 millones de formas para convencerte. No hagas esto, no hagas lo otro. Rocky me hablaba de que ellos empezaron a reunirse en un salón en el hotel y me dio mucha alegría que haya invitado al hermano Cambronero, un varón de Dios que no se deja, que usted lo ve ahí como un pilar. Y yo me acordaba cuando la iglesia, era una iglesia en Nashville, que yo visitaba y este hombre, ellos se reunían en el hotel, en un hotel, en el salón de un hotel. Esa gente eran mis amigos y me invitaban. Y quiero decirle que esa iglesia creció y tiene más de 5,000 miembros. También los hermanos en Bridgeport, Connecticut, me faltaban. Ellos me invitaron allá y se reunían también en el salón del hotel. Qué lindo, caramba. Esos hermanos querían que fuera a trabajar con ellos para Connecticut. Me invitaban. Yo no podía, porque yo no podía. Mi familia no podía hacer así de pronto y moverlos para allá. Pero bueno. Y ahora son una iglesia bien grande. Por eso, hermano, es preciso que hagamos ese proceso de conversión. Solamente el Señor, la misma cruz, me está indicando que mi única guía es Dios. Que no me importa la opinión de la gente, que yo voy a vencer a las personas cuando me ofrezco en sacrificio vivo. Y quiero decirle esto, hermano, cuando usted se ofrece en sacrificio vivo, Satanás grita. Satanás te quiere pinchar por aquí, te quiere pinchar por allá. Es increíble. Cuando tú te casas, hasta el momento en punto, y le digo esto para los jóvenes, que no tienes novia, no te miran ni las perras, no te mira nadie. Pero usted cogió, tiene su novia y empezó a noviar y empieza a hacer un compromiso y gracias, Padre, por esto que tú me das. De pronto aparecen 10 millones de muchachas que se fijan en ti. Y es una guerra espiritual la que tenemos nosotros, hermanos. Pasa lo mismo con las iglesias, pasa con cada uno de nosotros. Cuando usted decide hacer lo más grande que usted puede hacer es, Señor, yo quiero ser tuyo. Señor, yo soy tuyo. Yo sé que soy tuyo. Pero la única forma de serlo es mi conversión para Él. Y recuerden esto, hermanos, cuando usted empiece este proceso, agarren siempre a otros y agarren a otros, que mientras más vamos juntos, es más fuerte poder enfrentar a las divisiones enemigas. ¿Saben ustedes cuál fue el ejército más poderoso por muchos años a través de la historia?
Elis, ¿te acuerdas? El ejército más poderoso por más de 5.000 años. Romano. Los Bueno, los romanos. romanos. Los romanos. El ejército romano era el más poderoso. Pero ¿saben ustedes por qué? Porque desde los 7 años a los niños los ponían en escuelas militares y aprendía a convivir unos con otros. Entonces, cuando entraban dos al frente de batalla, tenías que matar a los dos. No podías matar a uno porque el otro iba a defenderse mutuamente. Y es lo que nos falta a nosotros, hermanos. La manifestación de la fe de nosotros tiene que estar en la cruz y en nuestros hermanos. Ese mundo está esperando por nosotros. ¿Cómo vamos a convertirlo? ¿Con una espada? No, con una espada no. Hay una historia de uno de los aborígenes cubanos, Atuey. Atuey lo tienen, lo agarran porque estaba peleando con los españoles y los españoles supuestamente llegaron para predicar el evangelio. Es lo que dicen las películas. Miren ustedes el poder de distorsión que tiene el hombre. Ellos venían a predicar el evangelio. Y sin embargo el indio se para, pelea con ellos, lo capturan y lo ponen en la hoguera. Y viene Fray Bartolomé de las Casas y le dice, chico, mira, ahora que vas a morir, es bueno que te arrepientas para que puedas entrar al cielo. Y saben ustedes lo que les dijo el indio Toy, le dijo, todos estos hombres van a ir al cielo. Y sí, todos ellos van a decirse, entonces yo no quiero ese cielo tuyo, yo no quiero ir para ese cielo. Y hermano, el testimonio de nosotros, la proyección de nosotros en nuestras vidas, es la que va a iluminar el camino, pavimentar el camino de muchos o obstruir el camino de muchos. Porque si vamos a hacer como el indio Tuey, yo no quiero ir para ese cielo, cuando estamos fijándonos en gente que verdaderamente no tiene sentido, hermano. Y no voy a ponerme a decir esto ni a decir aquello, solamente quiero decirles algo. Busquen 3 espejos, uno de frente y uno de lado, para que nos veamos a nosotros mismos. Y vamos a ver solamente las obras que podamos hacer nosotros por el Señor, el acto de sacrificio que podamos hacer por el Señor. Y vamos a ver entonces las bendiciones de Dios. Porque quiero decirle que todo acto bueno tiene recompensa. Cuando usted se entrega al Señor, cuando usted vive para el Señor, cuando usted independientemente, porque vas a tener ataques enemigos los que no te imaginas y de donde no te imaginas. Entonces, hermanos, es cuando vamos a decir, aquí, Señor, úsame a mí, envíame a mí. Por eso es muy lindo la historia de esta conversión a partir del libro de los Romanos. La fe es muy importante, en quien yo he creído. Él cree en mí, Él me conoce, pero nosotros no lo conocemos a Él. Somos hijos extraños, hijos extraviados. Ahora, el segundo acto es la conversión. Y el tercer acto es que tenemos que apartarnos a diario de aquellos caminos que no nos llevan a buenos lugares, de aquella gente con las cuales no es que yo vaya a odiar a los pecadores, Dios no odia a los pecadores, pero yo no puedo reunirme más con la gente de mi barrio. Yo voy, los visito, hola, hola, ¿qué tal, qué tal? Pero no tengo nada en común con ellos, porque las cosas que antes teníamos en común ya se contraponen. Entonces, ¿para qué voy a ir? Para hablar de lo mismo y lo mismo y lo mismo, y todos los años lo mismo. No puedo. Eso le toca a otras personas, les toca a ellos. A mí sí me toca algo, hermano. A mí me toca ver a esas personas que quieren servir, a esas personas que usted los ve con la llamarada en el corazón. Son las personas que tenemos que venir así y soplarle para que la llama se crezca. Y siempre, siempre hay algo que podemos hacer para el Señor, hermano. ¿Alguien más? Por favor, alguien que quiera añadir, alguien que no haya entendido algo, alguna parte del proceso. Elvis. Sí, hermano, sin lugar a dudas tenemos una tarea pendiente y es que, como usted bien ha dicho, la conversión es un andar hasta la eternidad. No es algo de tomar de la mano un tiempo limitado
A veces ponemos tiempo a lo que Dios ha definido como algo eterno hasta la muerte. Y tenemos que aprender a eso, que el discipulado que vamos a ayudar a hacer a cualquier persona que se convierte, pues es necesario que sea de esa misma manera que Dios lo ha proyectado, que sea, como usted lo dijo, desde que son pequeños en el Evangelio hasta que Dios nos llame. Creo Amén. que es algo que tenemos que reflexionar, porque muchas veces decimos, el discipulado dura 3 meses, 6 meses, un año, y luego ya tiene que trabajar, y no, el discipulado dura toda la vida. Y nosotros somos tan responsables como el mismo discípulo. Mire, hermano, ahora que él lo dice, yo me acuerdo siempre de Julio Alfonso. Julio Alfonso veía en mí algo que yo no sabía, ni yo veía. Y me decía, Luis, vamos a tomarnos un café. Mira, vamos a leer esto, vamos a leer aquello. ¿Qué te parece, hermano? Mira, vamos a visitar a Rafael, que está enfermo. Vamos a visitar a este otro hermano. Y íbamos ahí poquito a poquito. No me agarró por el moño, pero sí me agarró por el brazo. Y fue algo lindo, hermano. Algo que al final yo fui alejándome de la pipa. Quizás los hermanos en Centroamérica no sepan lo que es la pipa. En Cuba, cada vez que salíamos, todos los obreros, cuando salen de trabajar, van a tomarse una cerveza. En Cuba no te venden mucho las cervezas esas de lata y botella. Había un tanque donde iba y tomaba la cerveza dispensada. Entonces todo el mundo salía de la fábrica directo para la pipa, para la dispensada. Y era un hábito que es un alcoholismo previo, el cigarro y el alcohol, y a partir de ahí todo lo demás previene, todo lo demás sigue. Cigarro, alcohol, mujeres, pecado. Es un camino que te va apartando. Ahora, le doy gracias a Dios por el hermano Julio, que me agarró, me invitaba, vamos a tomar un café, vamos a visitar, vamos a conversar, vamos a ver esto, vamos a ver aquello. Y quiero decirle que es la tarea de todos nosotros, enamorar al mundo, buscar a esos líderes que están ahí, buscarlos. Y tenemos que ser como el rey David. El rey David, cuando él quiso, él tenía todo para el Señor. Y la Biblia dice que el único hombre que tiene un corazón para él era el rey David. Sin embargo, el rey David no podía construir el templo porque había mucha sangre en sus manos. Ahora, ¿ustedes creen que David se puso celoso por eso? No, tú no vas a hacer el templo, pero un hijo que salga de ti lo va a hacer. Salomón, un hombre de paz. Y Salomón lo hizo. Sin embargo, Salomón no era ni la mitad del hombre que fue su padre con respecto a la fe. Entonces, por eso, hermano, es importante que sepamos esto. ¿En quién hemos creído? ¿A quién tenemos que oír? ¿Y a quién vamos a seguir? ¿Y a quién vamos a invitar a que vayan con nosotros? Es muy lindo lo que están haciendo los hermanos en Palma Soriano. Me encanta. Yo estoy enamorado de esos hermanos de Palma Soriano. Estoy enamorado de los hermanos de Dos Palmas. Ahora, este nuevo hermano allá en Jarahueca. Qué lindo verlos ahí, con ese afán, con ese ahínco, yendo a caballo a predicar el evangelio. Hermano, hay que conocer al Señor Jesús para dar ese sacrificio, para decir, Señor, yo quiero ser tuyo. Así lo hicimos ahí en Nicaragua, lo hicimos en las montañas. Había un pueblito, un caserío que se llama California, que está metido dentro de las montañas, que nadie ha ido. Ahí estaban mi hermano César y yo. Íbamos. Por eso la iglesia ahí todavía prevalece. Por la entrega, el sacrificio y por el amor del hermano César. Y hermano, ese es el llamado que tenemos nosotros. Costa Rica, Jorge, ¿qué me dices, hermano? Sí, hermano, hay algo muy importante de todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Y se encuentra en los versículos 12 y 13 del capítulo 6. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí vemos la parte que nos toca. El Señor ya ha hecho todo, murió por nosotros, venció el pecado, cumplió la ley. Entonces ahora nos toca a nosotros. El Señor nos está dando ese poder porque nos dio un espíritu que es poderoso, que es inmortal, que todo lo puede.
Entonces, cuando nosotros creemos eso, tenemos el respaldo de Dios. Dios no nos abandona porque Él no es mentiroso, pero nos pide algo, que no reine el pecado, que no dejemos que el pecado siga dominando nuestra mente. Y aún en el versículo 13, en la última parte dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Se da cuenta? Está tratando de decirle que nosotros no estamos muertos en vida, que estamos vivos porque tenemos a un espíritu que Dios nos dio, el consolador que dejó Cristo después de que murió y resucitó. Y si nosotros hemos resucitado también con Él, entonces somos como Él, solo que ahorita no lo vemos como Él es hasta que estemos delante de su presencia, ¿verdad? Entonces Amén. tenemos que luchar de esa manera. Él nos envía a Amén. luchar. Miren, hermano, fíjense si es increíble cuando el Espíritu te dice en Apocalipsis capítulo 21. Yo estaba leyendo lo que era la vida pecaminosa, lo que yo era, porque tenemos que desnudarnos delante del espejo y decir no, 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 y aprender a decir que no. Pero sin embargo, me dice que los chismosos, los mentirosos, wow, la iglesia se va a quedar sin personas, porque mire cuánta gente chismosa, amigos míos, hermanos míos, diciendo esto, diciendo aquello. Recuerdo que una vez, ahí está Eliovis, que no me va a dejar mentir, nos reunimos en Ciego de Ávila, íbamos a hablar de cosas que estaban muy mal hechas de la Junta Directiva Nacional, y yo le digo a este hermano, perfecto, estoy de acuerdo contigo, ahora, ¿lo llamaste a él para decírselo de frente? No, no se puede. Entonces, si no lo llamas a él y se lo dices en su cara, eres un mentiroso, no vale, no puedes hacerlo. Y hermano, es la gran verdad. ¿Cómo yo voy a aceptar que alguien, aunque yo sepa, porque yo hablé con esa persona y le dije, tú eres un mentiroso, pero se lo dije cara a cara? Ahora, no me vengas a decir, porque tú sabes que a mí no me agrada andar con esta persona, no me vengas a decir que él esto y él lo otro. Hermano, tenemos que aprender a ser valientes en el Señor. Valientes. Fíjense bien que no hay nada más triste que la espada que mata por la espalda. Y la espada que mata por la espalda es la espada del hermano que viene detrás tuyo a clavarte la espada. Uno de los pecados más tristes que tenemos en la historia es el chisme y la mentira. Y es triste, hermano, que nosotros seamos partícipes cuando estamos adorando al Señor. Seamos partícipes o permitamos esas cosas en nuestras vidas. Yo lo fui muchas veces hasta que aprendí. Pero ¿cómo lo aprendí? Lo aprendí con coraje, hermano. No. Si vamos a hablar de la palabra. No, fulano está haciendo, mengano está haciendo. Eso a mí no me interesa. La gente de La Habana está haciendo maldad. El Señor les va a juzgar, no yo. Ahora, yo no participo en su maldad. Y yo voy a La Habana y yo converso con ellos y yo los amo. Pero por nada en el mundo yo dejaba de ver a estos hermanos ni de ver a aquellos. Y me decían, ahí está Eliovis, Alfredo Aguilera, Ciego de Ávila. No, porque esto y esto, no, hermano, hasta que no hablemos con este señor de frente, no tiene sentido. Y es algo que nos afecta a nosotros como iglesia, el chisme y la murmuración, y es pecado. Y quiero decirle que cuando participamos en chisme y en murmuración de otros hermanos, estamos asesinando al hermano por la espalda. Y no podemos, como dice la palabra, echar aguas claras y aguas oscuras por la misma boca. Es imposible. Onofre, el Perú. Adelante, hermano. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches. Adelante, Gracias. buenas noches, hermano. Gracias, hermano Luis, y también al hermano Rocky por esta enseñanza de esta noche. He escuchado atentamente las 3 claves del hermano Rocky y realmente cuando uno las escucha, las comprende, las procesa mentalmente y en el corazón, estas 3 claves realmente finalmente convergen en la cruz.
donde el Señor básicamente redimió pues al pecador. Hemos sido crucificados con Él, nos presentamos ante Él sin pecado como sacrificios vivos. En el texto que se ha mencionado también, y sobre todo en el versículo 5, se menciona de que si estamos unidos con Él en su muerte, también estaremos unidos con Él en su resurrección. Mi pregunta, hermano Luis, concretamente es, ¿estos textos podrían considerarse como el fundamento teológico y simbólico de nuestro bautismo bíblico? Mire, hermano, qué bueno que usted lo dice. Cuando usted se va a oír las diferentes denominaciones o grupos, como le llamen, ellos te van a decir, aquí creemos en esto, esto y esto. Sin embargo, usted no tiene aquí la Declaración Universal. Usted va en este país, hace esto o hace aquello. Sin embargo, la ley dice una sola cosa. Y lo que diga la ley es lo que vale. Es lo que tiene actualidad. Para nosotros, hermanos, la palabra de Dios es ley, es única. No importa lo que yo le pueda decir o yo pueda añadirle. Incluso hay una penalidad en el libro del Apocalipsis donde dice que el que le añada la palabra, su nombre va a ser quitado del libro de la vida. Y aún así los hombres se atreven, hermano. Se atreven. Yo no me atrevo más. Yo lo que sí puedo decir es hablar de mi experiencia. El sufrimiento que tuve yo en el nuevo nacimiento. Tuve un gran sufrimiento porque matar a un viejo hombre. Les voy a decir, yo estaba permeado de toda la maldad de este mundo. Estaba en mí. Sin embargo, aprendí porque el hermano Julio Alfonso Abreu, que en gloria esté, me cogió por el moño y me enseñó y me llevaba después, íbamos a predicar a Canací, 16 kilómetros de Santa Cruz del Norte. Cuando decimos estas cosas, quizás a ustedes les parecen unos 5 minutos, 10 minutos. No, hermano, ir a Canací me costaba a mí 2 horas. 1 hora en bicicleta para allá y otra hora en bicicleta para atrás. Íbamos. Y hermano, es la Declaración Universal, es la ley. Es esa. Si el Señor te tomó así, nadie se lo puede quitar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al igual que la mariposa cuando va saliendo de este lugar, Del capullo. del capullo, hermano, cuando va saliendo por ese huequito, duele. Así nos toca a nosotros. Yo empecé a vivir por el Señor a los 33 años, pero viví 33 años de vida que no agradaban a Dios. Y fue doloroso. El cambio fue doloroso. Y nos va a hacer para cada uno de nosotros, pero cuando hay convicción es, usted sabe, yo sé en quién he creído y yo sé a quién he seguido y yo sigo los pasos que me dice mi Señor, porque he aprendido a comunicarme con Él. Es otra cosa, hermano. La vida de oración que tú lleves con tu padre. Yo recuerdo que yo no hacía nada si no hablaba con mi papá. Viejo, ¿qué tú crees de esto? Viejo, no. Entonces mis hermanos decían, este es bobo. Pero yo ponía 2 bloques, cemento, la opinión de mi padre y seguía 2 más. Mis hermanos nunca pasaron de 2 bloques. Mis hermanos carnales. Ellos no. Yo puse 1000, levanté mi casa. Pero yo siempre tuve la aprobación de mi padre. Yo iba allá y honré a mi padre. Y hermano, es algo. No puede haber nada más que eso, hermano. Él te escogió. No, tú no lo escogiste a él. Él te escogió a ti. Ahora te toca a ti tener el coraje de nacer de nuevo. Te toca a ti tener el coraje de apartarte de las cosas en las que aprendimos todos. Y hay en psicología. Yo tengo una maestría en psicología de una universidad americana. Y hay algo que se llama desaprender. Yo me fumaba 2 cajetillas diarias de cigarro. Y yo venía. Y cuando llegué a la iglesia me di cuenta que era feo. Tenía los dedos manchados de amarillo. Y me escondía las cajetillas de cigarro en las medias. Para que no me vieran los hermanos con el cigarro en el bolsillo.
Y empecé a fingir, pero no, era un proceso que empecé. Y entonces dejaba de fumar y mi cuerpo me lo pedía porque era adicto a la nicotina, igual que al alcohol. No puedes hacer este cambio y ya. Entonces empecé a desintoxicarme. Y el hermano me dijo, mira, coge la caja, sácale uno y sepáralo. Y fúmate los 19. Después, a la semana que viene, fúmale 18. Y así en 20 semanas, hermano, pude salir del cigarro. Sin embargo, todavía hay amigos míos que dicen, fumar no es pecado. Y siguen fumando. Ahora sí le digo, cuando usted tiene la convicción de quién ha creído, usted sabe perfectamente que es Él lo ha elegido usted. Hermano, después que nosotros nos bautizamos, el proceso es que empieza el proceso. Empieza. Pero ya le digo, no, todo el mundo piensa que ya es hombre nuevo. Mira, y eso que es cristiano. Recuerdo, yo estaba trabajando como ingeniero en Santa Cruz del Norte. Entonces me invitaban a eventos. Y aquellos eventos, después al final, en la clausura, era fiesta, baile, bebida y mujeres. Y yo iba para allá y me apartaba. Y me decían mis amigos, ¿cambiaste de bando? Y yo, no, yo no cambié de bando. ¿Eres homosexual ahora? Me decían así, porque yo me apartaba. Yo sabía que me gustaban las mujeres, pero me apartaba, hermano, porque yo no quería participar en esas cosas. Sin embargo, estaba la opinión de ellos. En un principio sí me importaba, ya después no me interesaba lo que ellos pensaran. Y ese es el precepto que nosotros tenemos que defender. Y es el cambio y el sacrificio, hermano. Y le digo, el Señor te ama. El Señor ama al Perú. El Señor nos ama a nosotros, a cada uno de nosotros. Y usted, hermano, usted es muy importante para el Señor. Muy, muy importante. Porque en estos momentos hay mucha gente buscando ver esto y aquello, pero nadie toma la leche original de la teta de la vaca. Nosotros de niños en la casa teníamos una vaquita y me acuerdo que mi tío venía y ordeñaba la vaca y ahí íbamos nosotros con los mocos afuera, descalzos, y la taza, el vaso con el café y el azúcar. Y venía y te echaban la leche. Y estábamos fuertes y saludables, hermano. Sin embargo, hay gente que dice que eso es una práctica así, así, asado, y lo deniegan. Sin embargo, para mí fue una de las cosas más lindas de mi infancia. Y le doy gracias a Dios por ello, hermano. Es muy bueno que nosotros sepamos que en quién hemos creído, en quién podemos confiar. Y Él va a tener paciencia porque el proceso, hermano, es un proceso. Empieza en el bautizo. Es el bebé, cuando el bebé nace. Usted ve, el padre está ahí. El bebé no sabe ni articular las palabras. El bebé no puede comer, no tiene dientes. Y le van saliendo. Y así la Biblia es un nuevo nacimiento. De la misma forma de que nace el bebé y va creciendo. Así nos pasa a nosotros, hermanos, en el espíritu. Y vamos cambiando y cambiando y cambiando hasta crezcamos. Pero el Señor quiere que tú crezcas en el conocimiento y la sabiduría de Él. Pero empezando en el bautizo. Ese es el camino. Ahora, hay personas que dicen, no, el bautizo está aquí, tienes que empezar a demostrar, a dar testimonio. Y empiezas a dar testimonio, pero ¿qué testimonio voy a dar? Hasta que no demuestres que eres cristiano, no puedes ser cristiano. Caramba, es un poco contradictorio. Opiniones de los hombres. Y te digo, hermano, cuando tú decides a caminar con el Señor y para el Señor, Satanás te va a mandar sus huestes, te las manda. Pero ¿qué pasa? En las cicatrices, Pablo dice que nadie me diga nada porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y miren, cuando usted tiene muchas cicatrices en la espalda, que usted se pasa la mano, la cicatriz pierde la sensibilidad de la piel. Cuando usted tiene muchas cicatrices en el corazón, le pasa igual. Ya perdió esa sensibilidad de lo que piensen los demás. Usted sabe una cosa, este corazón está latiendo ahora para una sola persona, para mi Señor Jesús. ¿Entendido, hermano? ¿O no, Fred? Gracias, hermano. Perfecto.
Dios me lo bendiga, hermano. Quedamos los santos, Santo Jesús, Honduras. Hermano Luis, Dios le bendiga. Amén, hermano. ¿Qué me dice? No, excelente, excelente, hermano. Bueno, y el mismo Pablo lo explica, pues, de que en el versículo 2, pues, de que la clave del cristiano, hermano, es cómo es posible que nosotros vamos a vivir después de haber muerto. O sea, no podemos, ya después de haber muerto al pecado, no podemos volver a ello. ¿Verdad? Es una de las cosas que debemos de aprender el cristianismo, como los hermanos en Roma, que la iglesia de Roma tenía serios problemas, hermano. Ellos pensaron que volviendo al pecado, la gracia de Dios iba a abundar en ellos. Y es lo que Pablo fue a corregirles, pues. ¿Acaso piensan ustedes que practicando el pecado la gracia de Dios va a crecer con ustedes? En ninguna manera. Entonces, de igual manera para nosotros hoy, la gracia de nuestro Dios está a la disposición de todos nosotros, solo que se necesita primero que hayamos muerto al pecado, Amén. que hayamos sido resucitados con Cristo y que hayamos resucitado. Si resucitamos con Él, entonces gloria a Dios, a disfrutar una vida en Cristo y a disfrutarla como debe de ser. Porque muchas veces, hermanos, nosotros no estamos disfrutando la vida cristiana. La vida cristiana tenemos que vivirla con plenitud, con solvencia, porque eso de andar, de que anda el cristiano, de que solo de nombre y que en algunas partes lo niega más bien esa camisa de llamarse cristiano que la porta en todo lugar y solo es cristiano cuando se reúne, y ya cuando no se reúne ya no es cristiano. Entonces allí es donde caemos en grave error, porque cuando morimos totalmente y resucitamos para una vida nueva y una vida diferente. Pero la muerte al pecado significa el abandono total del antiguo hombre, de la antigua vida y todos sus hábitos, todas sus mañas. Es como, por ejemplo, aquí se viene el asunto, hermano. Si nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto al viejo hombre, a la antigua vida, ¿cómo es posible que en estos tiempos vayamos a visitar hermanitos? Y lo digo con experiencia vivida, practicando costumbres y hábitos que antes tenían. Es ¿Me difícil, doy a hermano. explicar? Sí, hermano, mire, el cambio de vida es doloroso. Siempre que usted decida hacer un cambio en su vida, provoca dolor, pero hay algo. Nosotros vamos y estamos un tiempo grande dedicándole a algo, porque tenemos un premio al final. Usted va a la universidad 6 años, ahí que no vive, es día y noche, el libro, sábado, domingo, libro, prepara, escribe, calcula, y después al final le dan un diploma. Esa es la gloria humana. Pero sin embargo, Correcto. ¿cuánto mayor es esa gloria con que el Señor nos va a proyectar a nosotros? Entonces, es algo también que uno aprende a aquilatar con el paso de los tiempos. Cuando tú llegas a un momento, porque un momentico, Rocky, sí, ya llegamos y quizás no veamos las cosas. Adelante, Rocky. Emilio tiene su manita. Ok. Y Adelante, Emilio. después es 1 hora. So. Ok. Emilio. Sí, hermano. Tú decías algo ahorita muy importante, y era con relación al cambio, la transformación que Dios hace en nosotros, y hablaba con relación a enfrentar algunas manifestaciones dentro de nosotros mismos como cristianos, a veces ya siendo ya crecidos en la palabra, y tú decías, tenemos que enfrentar y decir las cosas con verdad. Y Pablo decía, hay que portarnos varonilmente, tenemos que hablar las cosas como es. El mismo el mismo Jesús, cuando fueron los fariseos a decirle, oye, ve echando de aquí que está Herodes quiere matarte. Y bueno, dile a esa zorra
Dile a esa zorra que yo voy a estar aquí hoy, mañana y pasado. ¿Ve? Entonces, tenemos que saber nuestra convicción, a quién seguimos, a quién obedecemos. Cuando estamos seguros de a quién estamos sirviendo, no hay hombre que pueda intimidarnos a nosotros a hablar la verdad y enfrentar las cosas con verdad. Entonces, también decía ahorita algo, agradecía a Luis Alfonso, ¿no? Que Dios lo tenga en la gloria. Julio Alfonso. Todos nosotros hemos tenido, yo creo, Julio Alfonso, hemos tenido casi todos nosotros un Luis Alfonso al lado que nos ha guiado en los primeros pasos en Cristo. Porque ninguno de nosotros cuando nos convertimos realmente comenzamos andando puramente ni santificadamente. Todos venimos despojando un poquito de trapos en el camino, de trapos sucios, hasta lo que somos hoy, y todavía seguimos esforzándonos por cambiar. Así que lo que importa en todo esto es poner nuestra vista en Cristo, tener convicción de que a quien estamos sirviendo es a Él y hablar con verdad, hermano, hablar las cosas con verdad, que eso es lo que nos va a hacer libres de Jesucristo. Es lo que quería decir, hermano, puntualizando un poquito lo que tú estabas planteando ahorita. Muchas gracias, Emilio, porque realmente, Rocky, un momentito, Julio Alfonso, él no tuvo mucho la aprobación de la gente de La Habana, pero Julio Alfonso es un hombre de coraje, de convicción. Julio Alfonso se iba para aquí, se iba para allá, y quiero decirle, Rocky, yo sé que estamos terminando, para que ustedes vean que hasta los grandes hombres se equivocan. Julio Alfonso, él me invita, vamos aquí, vamos allá, y fuimos a Bayamo. En Bayamo convertimos, fíjense bien, a esta persona. Era un muchacho de convicción. Sin embargo, cuando fuimos a los 3 o 4 meses de nuevo, pasó una cosa muy simpática. Miren. Quítame esa manito ahí que no fue como quitarlo. Un momentico, hermano, un momentico, Rocky. Cuando fuimos de nuevo a Bayamo, me dice uno, oye, usted está trabajando con la gente de La Pajarera. ¿Cómo en La Pajarera? Sí, ahí nada más que hay homosexuales. Y aquello me chocó y lo hablamos con el hermano Julio y Julio se asusta. ¿Y qué pasa? Que este muchacho era puro homosexual, pero él paró, dejó de serlo y le fue y le predicó a sus amigos homosexuales y dejaron de serlo. Pero sin embargo nosotros tuvimos el prejuicio y no seguimos por lo que nos dijeron. Y yo tengo hoy eso en mi conciencia, de que muchos de ellos se perdieron porque yo fui cobarde. Cuando empezaron a decir, es la pajarera, yo no tuve convicción para seguir a esos hermanos. Santos tiene su manito. Adelante, Santos. Hermano, solo para terminar lo que estábamos hablando, el cristianismo debe de estar en constante transformación. O sea, vivir una transformación permanente. ¿Verdad? Porque de esa manera es lo que está diciendo el versículo 13, que nos presentemos muertos al pecado, pero vivos para la justicia de Dios. ¿Verdad? Entonces debe de estar en constante transformación la vida del ser humano. Y como cristianos mucho más. En este caso, también podríamos tomar como referencia Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Donde dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformar nuestra mentalidad a una mentalidad igual que la de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermanos, y ánimos, que está maravilloso el estudio. Y recordemos que la vida cristiana de eso se trata, de una constante transformación. Y lo otro es nunca dejar a un lado la cruz de Cristo y mucho menos al que murió en ella. Que Dios nos bendiga. Amén. Muchas gracias, Santo Honduras. Hermano Rolando, contigo cerramos. Rolando, adelante. Rolando, quita el micrófono. No te oigo, Zaida. El micrófono. Zaida, el micrófono. Ya, ahora ya. Oye, mira, espérate, que te va a hablar un hermano que yo tengo aquí de Dos Palmas, que se llama Rafael Cedeno. Ah, vale, vale, adelante. Hola, hermano. Estoy aquí en la tropa de Rolando. Con la tropa de Rolando. Amén, qué bueno, hermano. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
Sí, Dice ¿cómo la que no? Hay palabra, unos Salmo cuantos aquí. 133. Muy bueno, hermano. Hay unos cuantos hermanos aquí, así que esta noche me van a tener aquí toda la noche. No lo voy a dejar dormir. Vamos a hacerle el daño a los hermanos. Eso es bueno, es la única forma que vamos a crecer. Vamos a crecer cuando nos juntemos. Como dice el refrán, quien a buen árbol se arriba, buena sombra le cobija. Y es bueno, hermano. Amén, hermano. Muy Amén. bueno. Amén. Te alabo en eso. Estamos aquí. Adelante, Eliobis. Dios lo bendiga. Eliobis. Adelante, Eliobis. Ahí cerramos. Bien, hermano, me gustó mucho eso que tú hablaste sobre hay que ser hombre y tener toda valentía. Recordemos lo que dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio y de poder y de amor. Es decir, que debemos de seguir hacia adelante y dejar la vieja costumbre y la manera de vivir antigua y presentarnos vivos y agradables hacia Dios. Y Dios obrará en nuestra vida. Amén. Miren, hermano, fíjense qué importante es que yo cada vez que llego o vayamos, me entra así como una cosa por dentro y me siento culpable de las almas de esos muchachos que estaban peleando. Ellos estaban peleando, ellos no querían ser homosexuales. Y estaban peleando y entre ellos se predicaron y se veían como hermanos. Sin embargo, el prejuicio que yo oí y dejé oír y yo adquirí como mío, me hizo apartarme de ellos. Hermano, muy importante, no oiga comentarios de nadie. Todo lo que usted vea es Biblia y Dios. Siempre te van a hablar mal del hermano, siempre van a ver, porque hay lenguas traicioneras y mentirosas dentro de nosotros mismos. Y es triste cuando te apuñalan por la espalda, muy triste, hermano. Por eso es importante que sepamos en quién hemos creído y que dejemos que la voluntad de Dios se haga, porque yo no voy a detener más en mi vida la voluntad de Dios. Pase lo que pase, sigo mi camino. Y el único que yo consulto es a mi Padre. Día a día, noche a noche. Padre, ¿qué tú quieres que yo haga? Y es lo que nos toca a nosotros, hermanos. Aquí terminamos, Rocky. Vamos a poner, Rocky, Emilio, para que nos despidas en oración. Amén, hermano, aquí estoy. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos por esta noche de estudio. Te agradecemos, Señor, porque tú abres nuestros corazones y nos permite acercarnos a ti con mansedumbre. Humillado ante ti, Señor, estamos aquí para seguir creciendo. Y agradecidos por este trabajo que nuestro hermano Luis y nuestro hermano Rocky hacen con nosotros para ti dar el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a ser transparentes, Señor, a ser varoniles, a ser también siervas y siervos tuyos, Señor, que podemos hablar con verdad para que tu palabra resplandezca entre nosotros. Culminamos esta jornada de estudio y queremos que tú nos bendigas en esta noche para descansar nuestros cuerpos y para mañana, Señor, hacer las cosas mucho mejor de lo que pudimos hacerla hoy. Nos encomendamos en tus manos y encomendamos también nuestra familia, a tu iglesia y todo lo que debemos de hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermano. Amén.